Hola, ¿cómo están en esta tarde ya más primaveral? Esperamos que estén súper bien y ya hemos avanzado harto, ¿cierto? En nuestros capítulos del podcast Viviendo Fuera de la Ciudad y hemos hablado harto, siento, no sé si harto, pero hemos profundizado en muchos temas que tienen que ver con normativa, con temas de contingencia, etcétera, cosas que son de repente más alejadas a lo cotidiano, pero hoy día queremos abordar justamente lo contrario, un tema súper cotidiano, un tema diario, que es propio de cualquier proceso de vivienda, ¿no? Que es qué hacer como, qué soluciones sanitarias podemos enfrentar para cuando vamos a construir una nueva casa, etcétera, en nuestra parcela. Así es, Jerry. Mira, con la expresión ¿qué hacemos con la caca? Una ONG, la organización llamada Pueblos Sin Represas, invita a quienes están en este proceso de migrar de la ciudad a la zona periurbana o a la zona rural, a reflexionar si acaso aquel lugar donde van a ir tiene algún tipo de solución sanitaria resuelta o cuáles son las soluciones que ellos mismos van a querer emplear para poder resolver este tema que es concreto y que es sensible, es tremendamente sensible, porque finalmente es el manejo de desechos, ya vamos a conversar un poco en un par de minutos más, genera un montón, tal vez una de las externalidades más complejas de manejar y que más afectan en los ecosistemas, ¿ya? De hecho, no sé si sabías, pero el 80%, se lo comentamos a ustedes que nos están siguiendo, el 80% de las aguas residuales utilizadas por el ser humano que se terminan virtiendo en lagos, en ríos o derechamente en el mar, sin que exista ningún tipo de tratamiento previo. Sin filtro, digamos. Efectivamente, sin filtro. Con papeles, con todo lo que puede ir. Así es, lo que significa una contaminación directa, lo que amenaza la vida de las personas y también la diversidad biológica. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de la ONU del año 2015. Dentro de nuestro contexto específico, nuestro contexto país, hay cuestiones que hay que como ver. Primero, en solo un día, 2.000 millones de litros de agua residuales son desaprovechados en el mundo. Primero. Segundo, el 20% de las aguas servidas, vertidas por los humanos, reciben un tratamiento que solamente ese 20% reciben un tratamiento que es apropiado. Como decíamos entonces, el 80% es pura contaminación. Y va directo a las aguas. Y el agua contaminada que sale de las fosas sépticas puede llegar a los pozos donde nosotros mismos estamos obteniendo el agua que bebemos. Esto es sumamente relevante porque ya lo estamos viviendo y sufriendo en nuestro país. El año 2019, apareció un estudio de la Universidad de la Frontera que hablaba de los niveles de contaminación que tenía el lago Villarrica. Eran tremendamente altos y una de las razones por las que se producía esta contaminación tenía que ver con que la solución estándar que nosotros empleamos en la ruralidad para la solución sanitaria estándar es la fosa séptica. Seguramente usted en su casa escuchaba la fosa séptica, sabe que uno de los temas que va a tener que resolver es la fosa séptica. De hecho, cuando uno va como más hacia el campo, a las zonas rurales, uno ve muchos como fosa séptica y un número, así como muchas personas ofreciendo ese servicio, ¿verdad? Efectivamente, es la regla, llamémoslo así, es el estándar, pero lamentablemente es un estándar muy malo. Y un estándar que está pensado basado en un contexto en que la ruralidad no tiene gran densidad. O sea, más allá de que se puedan subdividir los lotes en 5.000 metros, como según hemos conversado, no es esta solución en sí mismo no es sostenible para este contexto para este tipo de desarrollo demográfico. Pasa piola si es tan bueno o no. O su efectividad pasa piola si son pocas personas. Claro, si son terrenos en 1 hectárea, en 10 hectáreas vive solamente una familia, claro, no pasa nada. No afecta, claro. O el nivel de impacto llega a ser marginal. Pero cuando nos encontramos en desarrollos donde cientos de familias o varias decenas de familias van al sector periurbano que no está preparado para esto y la solución termina siendo la fosa séptica,
lo que termina pasando es que terminamos contaminando napas, las napas subterráneas, contaminando los ríos y eventualmente en relación a lo mismo, contaminando los lagos. Como en el caso del lago Villarrica del año 2019. Y esta es una realidad que no está tan distante porque hace solo unos meses, en el mes de febrero del 2020, también se detectó un foco de contaminación ahora en el lago Yanquihue. ¿Es relevante el Yanquihue? Por supuesto, porque estamos hablando de dos lagos que han tenido un particular desarrollo y un particular crecimiento demográfico en sus riberas. Pertenecen a los sectores tal vez más buscados dentro de quienes están persiguiendo este sueño de irse a vivir a los sectores periurbanos. Entonces, lo que está pasando en términos medioambientales realmente es catastrófico. El estándar que hemos desarrollado es realmente muy malo. Y vale la pena que nosotros, si somos responsables y queremos hacer de esto, básicamente el principio de nuestro programa es, queremos migrar sin hacer de esto un gran problema, debemos considerar cuáles son las soluciones que el mercado nos ofrece para que esto sea distinto, ¿ya? Porque así como dijimos, así hay un 80% de aguas que no han sido bien tratadas, también existe un 20%. Veamos cómo se trata ese 20%. Y existen hoy día soluciones sanitarias que se encuentran en el mercado. Voy a hablar principalmente de dos tipos. Hay una que es muy bonita, llamémosla así, que son los llamados humedales artificiales o jardines depuradores. Suena hasta poético. Así es, son básicamente sistemas de tratamiento que tienen una tecnología que está básicamente basada en la naturaleza, que mediante un sistema en virtud del cual, en este caso los humedales lo que hacen es que hacen un hoyo en una zona, plantan varios tipos de vegetación, son muy bonitos, y el agua es desechada a estos humedales. Ya, eso per se no parece una solución. El tema es cómo funcionan en la práctica este tipo de humedales, porque tienen una solución que es 20 veces más eficaz que una fosa séptica. ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar. Primero, esto tiene un estándar. Básicamente, este tipo de tecnología te permite depurar en hasta un 98%, 97, 98% son disímiles los datos que se encuentran, pero como sea altísimo, incluso el tratamiento de las aguas negras. Cuando hablo de las aguas negras, no me refiero solo a las aguas que salen del lavaplato o la orina eventualmente, sino que las aguas negras son aquellas que han tenido coliformes fecales, etc. Bueno, existen dos tipos de jardines depuradores. Básicamente uno que funciona con lombrices. A ver, las lombrices son algo que nosotros... Hay soluciones biológicas que nosotros no son masivamente conocidas, pero las lombrices son tal vez uno de los principales agentes de compostaje y depuración de la esencia. De hecho, cuando tú haces compost, más adelante, de hecho, deberíamos hablar un poco de los tipos de compost que existen y cómo se desarrollan. La lombriz, tú te das cuenta que termina generando, es un purificador natural muy, muy, muy potente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona básicamente en dos etapas? Tiene una primera etapa en que sale el desagüe, sale del baño el desagüe, lo tira a una zona que es como de un prefiltro que tiene chips de madera, y ahí también ya están las lombrices. ¿Qué hacen las lombrices? Empiezan a comerse estos residuos sólidos y van generando la composta, que es lo que estamos conversando. Posterior a eso pasa a una segunda etapa que tiene un filtro que es biológico, que básicamente es de arena, y que obtiene que va quedando sobre la arena, va limpiando sobre la arena lo que eventualmente pueda quedar, y lo que hace que el resto del agua, llamémoslo así, que corre, termina percolando a las napas, porque eso es lo que pasa siempre finalmente. Lo que pasa con la fosa séptica es que es un acumulador sobre todo de coliformes fecales, de los sólidos. Pero ¿qué pasa con los líquidos? Los líquidos terminan saliendo y escurren
Sí. Por eso también se genera tan mal olor cuando la fosa séptica está llena. Hay que, me decían, tiene un montón de problemáticas adicionales. Por ejemplo, hay que estar constantemente preocupado de la empresa que se dedica a limpiar. Si tú resides en la ruralidad, tienes que limpiar tu fosa séptica entre 1 y 2 veces al año, a veces hasta más, dependiendo de la cantidad de personas que residan en el lugar. Y estos desechos son llevados a los centros a los basurales, llamémoslo así, no recuerdo el nombre específico, son llevados a los basurales de las comunas y finalmente solamente terminan aumentando la basura. No, y al final también es un riesgo no solamente para el medio ambiente, sino que también es a la salud del entorno. Precisamente por lo que conversábamos. Primero, claramente al dañar la napa puede dañar perfectamente aquella napa donde está saliendo el pozo, donde tú estás viviendo agua. Sí, pues una mezcla ahí de residuos importantes. Eso. Entonces, bueno, esa es una de las soluciones que existe respecto de los tipos de jardines depuradores o de este tipo de humedales artificiales. Y hay otro tipo, se llama los jardines depuradores de raíz, que básicamente son filtros biológicos, son unos bichitos, parecidos a los de las lombrices, pero son más chiquititos, y que finalmente trabajan mediante una turbina que va cambiando los residuos que caen en un momento en un depurador biológico que básicamente es la arena y que tiene los bichitos en la arena, o pasa al otro de manera constante semanalmente. Y los bichitos van matando No, disculpa, solo una duda como física, como para visualizarlo. ¿Y estos están como en cada parcela, cada terreno o cada subdivisión puede tener uno? ¿O son como o es una solución a gran escala? ¿Ambas? Sí, en ambos tipos tú encuentras de distintos tamaños. Pueden ser soluciones domiciliarias específicas. Pueden ser que tú te pongas de acuerdo con tu vecino y 2 parcelas. No tienen tanto que ver con el tamaño. El tamaño tiene que ver con la carga ocupacional, la cantidad de personas que van a ser... Hay una cantidad de metros cuadrados recomendada por persona, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Entonces puede ser que de manera colectiva se disponga que tal zona, de manera puntual, va a ser un espacio común en que se hace este humedal artificial y beneficia, y donde caen todos los desechos de todas las casas del lugar o de todas las parcelas. No es lo más óptimo porque finalmente queda en un puro lugar específico, o bien derechamente lo que hace es que tienes uno cada 2 vecinos. Claro. Y vas poniendo franjas en las que se encuentran. La gracia de esto que también en términos estéticos es muy bonito, ojo. El pro es muy bonito. Los costos son relativamente altos. Y hay que estar... Eso te iba a preguntar, la mantención de eso. Comentaste que la fosa séptica por lo menos 2 veces al año había que mantenerla acá. Esto tiene componentes activos, básicamente. Hay que ir alimentando como... Sí, es que como son soluciones biológicas, tú tienes que inyectarle la solución biológica de distintas maneras. Ya sea el tema de las lombrices, tú tienes que traer las lombrices. ¿Sí? Pero es una vez, ¿no es que tengas que estar constantemente? O es que es cada cierto tiempo. Es que depende de la solución específica y la recomendación del desarrollador en particular te dice cada cuánto tiempo tienes que hacerlo. Puede ser que sea semanal, mensual, trimestral. Eventualmente va a depender en particular del desarrollo puntual y de cómo haya sido definido en este caso este humedal. Y lo otro que existe es una solución intermedia. ¿Ya? A ver, no intermedia en términos de eficiencia. Son las llamadas plantas de tratamiento de agua servida. Las plantas de tratamiento de agua servida funcionan, no se ven de partida. Ese es como un plus. Porque igual por muy bonito que sea, igual eventualmente te puede generar una sensación algo incómoda saber que es ahí donde finalmente están todos los desechos. En un lugar específico. Por muy bonito que se vea. Claro, y por muy depurado que muy depurante, llamémoslo así, que sea el proceso. Si tu hijo pequeño se va a correr al medio del humedal, puede ser que se contamine o no se contamine. Sí, tiene su riesgo. Como que no resulta tal vez tan... Ese es un contra. Hay un tema como de un prejuicio que igual es relevante y que da cierta desconfianza. Entonces se creó otra solución, que son las plantas de tratamiento de agua servida, que físicamente son muy parecidas a las fosas sépticas. También están construidas mediante un plástico que es certificado,
Claramente no es biodegradable, se sepultan estos son bajo tierra, no se ven, salvo unas tapas donde tú pones el principio activo. Y funcionan así. Básicamente la tecnología está basada en distintos procesos químicos, que son en realidad procesos biológicos en la práctica, que funcionan muy parecido, o de hecho el principio general es el mismo del el jardín depurador raíz. Lo que haces en la práctica, ya en sencillo, es que cada cierto tiempo abres la tapa, tú le echas los bichitos y genera varios temas, y esto se llama un lodo activado, así se llama técnicamente. Tú activas el lodo y se activa con esta solución biológica. Y finalmente lo que pasa es que parte primero, cae tu desecho a un decantador que es primario. Después, ahí lo que hace con ese decantador, separa los sólidos de los líquidos y los va a trabajar de manera independiente. Después, pasa por un espacio que es un reactor biológico, que es donde te digo, tú echas estos bichitos. Posteriormente, hay una etapa que es de un clarificador del agua para que sea más transparente, porque tiende a ser turbia el agua. Y posteriormente lo que hace es que pasa una etapa de desinfección, tiene un hito de cloración. El mismo proceso completo. ¿Qué permite esto? Que el agua sea, es como este tipo de aerosoles que dicen que eliminan hasta el 99%. Bueno, esto en la práctica termina siendo eso. Porque pasa por un proceso de clorado del agua en que lo que no haya sido cubierto por las etapas anteriores lo termina de matar. Entonces, a ver, ¿qué pasa eventualmente? Esta agua que también quienes venden la solución dicen que al igual que en la anterior dicen que puede llegar a limpiar el 98%. Cuando vemos los procesos, eventualmente este segundo me hace más sentido que de verdad cumplamos este 98% que el anterior. Pero en ambos casos, más allá de los estudios en particular que podamos tener, sin duda son muy buenas soluciones porque son desarrollos responsables. Entonces, esto es sumamente importante y esto es lo que queremos invitar a quienes nos escuchan. Cuando usted pregunte, cuando va a comprar, el proyecto, su desarrollador debe pensar cuál es la solución que hace para que finalmente se produzca un cierre en el ciclo del agua de manera eficiente. Porque ¿qué puede hacer con esta agua? El agua que está limpia puede o bien volver a caer al cauce del río, porque seguramente tiene una contaminación hasta menor que la que eventualmente pueda tener un río, por distintos otro tipo de contaminantes. Agentes contaminantes que puedan caer en su curso. Pero además tú puedes ocupar este tipo de agua para, por ejemplo, reutilizarlas en el regado de árboles. De pronto no de hortaliza, da un poco de pudor, veamos, no lo haga, o sea, yo creo que nadie comería, de pronto la hortaliza puede ser un poco más sensible, digo yo. Pero de pronto es el regado de árboles, el regado de pasto. O sea, si el pasto tiene la feca eventualmente de algún animal y todos nos acostamos en él. No, y aparte que está súper, o sea, igual pasó por un proceso. O sea, a lo que voy es que el agua es totalmente reutilizable. Y eso es lo importante, que el ciclo del agua sea respetado. Que el agua tenga una oportuna y un adecuado tratamiento y que lo que tú generes finalmente, tu desecho o tu impacto, sea minimizado en la mayor medida de lo posible, a fin de poder mantener el cuidado del ecosistema. No podemos seguir depredando el planeta. Y ese es el principio de lo que queremos. No, y lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que al final si tu sueño es estar en la naturaleza y ser parte o salir de esta cotidianidad de la ciudad, como que lindo también es hacerlo de la forma menos invasiva posible y la más consciente. Efectivamente, respetando los ecosistemas, que es el eje, debería ser el de este, ¿verdad? Sí, y además también por propia salud, o sea, como yo creo que en ambas dimensiones ahí ayuda. Muchas gracias, César, súper ilustrativo todo, como queda súper claro y súper concreto también para tener en consideración. Y también, ¿por qué no? Gente que también compre un terreno, tal vez sin desarrollar, ¿no? También pueda conocer alternativas que pueda tomar por su propia cuenta. Ya que sean eficaces realmente. Sí. Así que bueno, eso es por este capítulo. Como siempre, muchas gracias y los dejamos invitados a escuchar nuestro siguiente podcast. Así es. Y hacer todos los comentarios que necesiten o quieran hacer a través de nuestras redes sociales de Proyecto Raíces
o escribirnos a contacto@proyectoraices.cl. Así es. Así como decimos todos los capítulos, será hasta un próximo programa de Viviendo Fuera de la Ciudad.